Entonces, vamos a apagar la cámara para iniciar la grabación. Entonces, descargaron, les voy a compartir pantalla, compartir escritorio y ahí la clase ustedes, ¿cierto? El lunes les dije que estaba en la pestaña clases, bajo, ¿cierto? El video de la clase del 8 de julio, dice clase estadística descriptiva bivariada. Entonces, esa clase vamos a ver hoy día. Y ahí, cuando ustedes ya la tengan, vayan conmigo a la par para que cuando veamos la pizarra, chiquillos, ustedes también sigan teniendo la clase. Descárguenla para que la sigan teniendo. Entonces, así cuando ocupemos la pizarra, no se desconecten. ¿Ya? Entonces, acá en la estadística descriptiva bivariada, nosotros lo que en sí describimos es la relación entre dos variables estadísticas, ya sea de tipo cuantitativa o de tipo cualitativa. ¿Ya? Entonces, diversas variables, hay diversas en una base de datos, ¿cierto? Donde uno, en una base de datos, uno identifica, le coloca un código, ¿cierto? A la unidad de análisis cuando uno traspasa una base de datos y cuando ustedes, ¿cierto? Después tengan que revisar, trabajar con asesorías de investigación, o en la misma tesis de ustedes, ¿cierto? Vayan trabajando a medida en el transcurso de todos estos años van a trabajar, los van a perseguir las bases de datos. O sea, de aquí hasta que terminen, las bases de datos los van a acompañar por siempre. Entonces, uno, ¿cierto?, identifica con un código la unidad de análisis, las personas, ¿cierto?, los docentes, a quien uno identifique como unidad de análisis en una investigación, funcionarios, estudiantes, trabajadores de salud, trabajadores de minería, donde uno aboque la investigación, está representada la unidad de análisis y en cada una de las columnas, ¿cierto?, se representa la variable y las mediciones que van teniendo tanto las variables cuantitativas como las cualitativas. Entonces, cuando uno quiere hacer una relación de esta, vamos a comenzar viendo primero la estadística descriptiva bivariada para variables cuantitativas, o sea, cuando nosotros queremos relacionar dos variables cuantitativas. Eso vamos a comenzar viendo. Vamos por paso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos, ¿cierto?, en nuestro estudio relacionar estas dos variables que son de tipo cuantitativas? Entonces, lo primero, ¿cierto?, es un diagrama de dispersión. Entonces, en un diagrama de dispersión, ¿qué es lo que se muestra, ¿cierto? En el eje X se muestran dos variables, ¿cierto? En el eje X, uno de por sí coloca una variable que es de tipo independiente, ¿cierto? Y en el eje Y, ¿cierto? Uno coloca la variable que es de tipo dependiente, o sea, que depende de la otra, ¿cierto?, de la otra variable. O sea, si no ocurre la primera, no puede ocurrir la segunda, ¿cierto? O de repente en ciertas ocasiones no ocurre eso cuando uno realiza un diagrama de dispersión, pero ahí uno tiene que definir. Cuando no ocurre, ¿cierto?, cuál depende de la otra, uno define quién es la variable independiente y quién es la variable, ¿cierto?, dependiente. O X o Y también, que se llama en un gráfico. ¿Qué es lo que se observa en este diagrama de dispersión? Se observa también aquí un R es igual a 0.85. Ese coeficiente se llama el coeficiente de correlación, que lo vamos nosotros, es una medida, ¿cierto?, de asociación que uno cuantifica la relación. Pero para observar solamente, ¿cierto?, la relación de las dos variables, uno la observa a través de un diagrama de dispersión. Entonces, el diagrama de dispersión, o también llamado de puntos, es un diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables cuantitativas. Entonces, uno va mostrando cierta medida que va creciendo cuando ocurren, ¿cierto?, muchos datos, cuando tenemos, ¿cierto?, una cantidad, una base de datos enorme, ¿cierto? Ahí uno la va simulando, trabajando a través de programas estadísticos, y cuando nos va quedando de esta forma, uno inmediatamente dice, ah,
aquí va a haber quizás una asociación que es positiva. Y uno también, ¿cómo lo observa, chiquillos? Cuando uno cuantifica, o sea, uno calcula el coeficiente de correlación y nos da, ¿cierto?, el coeficiente de correlación, que también lo vamos a ver de qué trata, ¿cierto?, cada cosa, de qué trata, ¿cierto?, cada estadístico fundamental. Y en este diagrama de dispersión, ¿cierto?, se observa una tendencia lineal creciente, ¿cierto? En este caso, a medida que aumenta una variable, ¿cierto?, la variable y también lo hace. Entonces ahí cuando ocurre eso, X e Y están correlacionadas positivamente. Entonces aquí ocurrió el caso, en este ejemplo, ¿cierto? Ocurrió el caso de que están correlacionadas positivamente. A medida, ¿cierto?, que aumenta una variable, la variable X, va aumentando, ¿cierto?, la variable Y. Pero también se puede observar, si se observa una tendencia lineal decreciente, ahí es decreciente, le puse decreciente, la tendencia lineal decreciente, entonces eso ocurre que a medida que una variable X aumenta, la otra variable disminuye, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, se dice que X e Y están correlacionadas negativamente. ¿Cómo ocurriría ese tipo de gráfico? Vamos a abrir la pizarra. Vamos a abrir la pizarra para ejemplificarles cuándo ocurre, ¿cierto? Cuándo va a ocurrir. También igual yo se los tengo mostrado, pero ir haciéndola por parte. Ahora instalamos la pizarrita. Entonces, ¿cuándo ocurre, cierto, una tendencia decreciente? Cuando en el diagrama de dispersión, vamos a utilizar esta flecha que nos ayuda a hacer la línea más derecha. Tengo súper mal pulso. Ahí. Entonces aquí vamos a tener nosotros X, ¿cierto? Nuestra variable X, y aquí va a estar nuestra variable Y. Entonces en este diagrama, cuando es decreciente, chiquillos, les va a ocurrir, ¿cierto?, que van a aparecer los puntos, ¿cierto?, de esta forma, en que va a haber, ¿cierto?, se va a observar que a medida que aumenta la variable X, ¿qué le va pasando a la variable Y? Va disminuyendo. Eso va a ocurrir en un gráfico, ¿cierto?, de dispersión. Entonces este es un gráfico al lote, ¿cierto? Que hice, pero a medida la forma, ¿cierto?, se va mostrando que a medida que aumenta, ¿cierto?, la variable I va disminuyendo. Y ahí nos va a dar, en cuantificar, nos va a dar, ¿cierto?, un coeficiente de correlación negativo. Entonces, por tanto, ahí se dice, ¿cierto? Cuando ocurre eso, se dice que X e Y están correlacionadas negativamente. Eso puede ocurrir, ¿cierto? Eso ocurre. El diagrama, ¿cierto?, de dispersión permite observar, ojo con esto, permite observar si existe o no correlación entre las variables, ¿ya? Asociación o correlación, pero no las cuantifica, ¿ya? O sea, solamente con el gráfico nos permite observar, ¿ya? Entonces, por tanto, siempre cuando ustedes vayan a describir, ¿ya?, las variables cuantitativas, siempre deben, van de la mano el coeficiente de correlación con el diagrama de dispersión, chiquillos. Nunca ustedes interpreten solo el diagrama de dispersión o nunca solamente calculen el coeficiente de correlación. Uno cuando hace esa descripción entre esas dos variables que son variables cuantitativas, uno siempre tiene que presentar el coeficiente de correlación y el diagrama de dispersión. En muchas oportunidades, en muchas investigaciones, a muchos investigadores son porfiados en ese sentido, chiquillos, en que no quieren o no hacen un diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Calculan solo el coeficiente de correlación. Entonces ahí dicen, claro, lo cuantifican, entonces dicen que existe relación. Pero a veces el diagrama de dispersión no se ve absolutamente que no hay relación, ¿cierto? Y ahí dicen que existe relación baja, pero existe. Pero en cambio, uno siempre tiene que ir de la mano, o sea,
calcular el coeficiente de correlación y también tener el diagrama de dispersión para interpretarlos a la par. Entonces, el diagrama de dispersión en conjunto con el coeficiente de correlación, ¿cierto? Nos indica que eso, ¿cierto? Es la interpretación correcta que se debe realizar en una relación entre dos variables cuantitativas, ¿ya? Entonces aquí vamos por partes, ¿cierto? Aquí en el ejercicio dice considere las notas de las primeras pruebas de los cursos de álgebra y cálculo de 10 estudiantes de una carrera de ingeniería. Dice ahí, construya un diagrama de dispersión. ¿Qué puede decir sobre las notas de los estudiantes de ambas pruebas? Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos, les coloqué ese ejemplo cortito y después nosotros lo vamos a hacer el viernes. Vamos a hacerlo teóricamente primero, ¿cierto? Un ejemplo cortito y ustedes después lo van a hacer también en el R estudio el viernes, ¿cierto? Vamos a practicar en la clase de laboratorio. Y acá nos indican, ¿cierto? La unidad de análisis son los estudiantes, ¿cierto? Identificamos ahí nuestros estudiantes. Y ahí nos entrega, ¿cierto? Las notas de las pruebas de álgebra y las pruebas de cálculo. ¿Cómo están esas notas? ¿Es la realidad o no, chiquillos? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Es la realidad o están muy buenas o muy malas esas notas? Muy mala, por profe. Alcanzan para exprimirse, profe. Bien, Muy ahí buena. sí. ¡Oh! Muy buena. Ya. Pero es la primera, las primeras solamente. Sí, espero que ahora estén mejor, pues las de álgebra y cálculo. ¿Están mejor o no, chiquillos? Término Oh, medio, profe. Término Peor. medio. ya, Pero término. Profe. Entre Tongo y los Oh, Vilos. entre todos. Excelente, profe. Ay, Pasaron 2-5 chiquillos. entre 6. Chuta, chiquillos. Ya. Vamos a hacerlo entonces en la pizarra. ¿Cómo tendríamos que hacer este diagrama de dispersión? Que es lo que hacen los programas estadísticos, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Acá como son poquititos, nosotros vamos a ir haciéndolo acá. Aquí vamos a dibujarlo. El diagrama de dispersión de las notas, ¿cierto? De álgebra y cálculo. Más o menos tener una idea qué nos dice la observación de ese gráfico. Vamos a hacerlo. Entonces, que ustedes dicen que no se condice con la realidad. Fueron estudiantes de ingeniería, ¿eh? Una pregunta, Dime. antes de interrumpirla, pero cuando en el eje X, cuando colocamos la identificación Sí, y en el eje Y van las sí. calificaciones, entonces se le asigna a la primera No, unidad. en el eje, aquí tenemos dos variables. Quiero que me identifiquen cuáles son las variables. Tenemos dos variables cuantitativas. ¿Cuáles serían esas variables, chiquillos? ¿Cuáles serían esas variables cuantitativas? Eso es lo primero. Voy a borrar aquí. Eso es lo primero que vamos a identificar. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Ahí, la vamos a identificar al tiro. La variable X. Vamos a identificar una variable, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Notas de la primera. Las notas de álgebra, ¿cierto? Vamos a colocarle X a las notas de álgebra. Y vamos a identificar como variable Y, la otra variable cuantitativa, las notas de cálculo. Las notas de cálculo. Ahí. Álgebra y cálculo. Entonces ahora para hacer el diagrama, ¿cierto? De dispersión, vamos a ocupar la otra pizarra. Vamos a ocupar la otra aquí para hacer el que me quede más derecho. No me vaya a faltar espacio. Entonces vemos los valores que tiene el eje Y, ¿cierto? Las notas de cálculo. Entonces vemos ahí, ¿cierto? Que hay una nota 6, ¿cierto? Por ahí. Entonces 6,5. Entonces ya parece que esta es nuestra nota máxima. Entonces para identificarla, ¿cierto? En el eje Y vamos a ir de 1, ¿cierto? Vamos a comenzar la mínima
ahí nos dice que es un 2, un 2, 5. Un 2, 5. Entonces vamos a ir de uno en uno, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar ahí del 2. Vamos a comenzar en la pizarra. Aquí la línea. En el eje Y. Y nunca se nos olvide colocar, ¿cierto? En los programas también, nunca se nos olvide colocar el S765, vamos a colocarle un 6, 5, 5, un 5, un 4, 5, sí, Y un 4, podría haber sido al revés, que él 4, hubiera sido las notas de cálculo y que ella hubiera sido las notas de álgebra. uno siempre coloca la primera. Un ejemplo, cuando no te la dan, uno identifica al tiro la primera variable. Sí, sí, porque a veces, ¿cierto? Cuando colocamos en sí, ahora, en sí, una no depende de la otra, en ese sentido. Un ejemplo, el cálculo no depende de álgebra, pero en algunos casos hay que tener cuidado porque la variable Y depende de la variable explicativa. Entonces, ahí cuando ocurre eso, debe estar sí o sí en el gráfico de dispersión la variable dependiente en el eje Y, o sea, Y. Y también llamada, ¿cierto?, la variable de respuesta. Esa variable se llama de respuesta la Y, y X se toma como la variable explicativa, o la variable también llamada independiente. Entonces, en algunos casos, ¿cierto?, cuando nosotros vamos a aplicar un modelo de regresión, entonces también lo vamos a ver, ahí sí interesa, ¿cierto? Ahí no podemos hacerlo al revés, el gráfico, que X vaya en el Y y Y vaya en el X. Ahí el gráfico se nos cambia, pero totalmente. Ya, entonces hay que tener ojo con eso. Ya, cuando, en este caso, ¿cierto? Queremos ver entre las dos notas, 7, vamos a ir, 6, 5, un 6, un 5, 5, un 5, un 4, 5, un 4, 3, 5, y vamos a cortarlo ahí, para que no nos quede tan grande. Ahí. Y acá va a ir en las notas de, ¿cierto?, del eje X, las notas de álgebra. Entonces acá, ¿cierto?, comenzamos con 1, 2, vemos también, ¿cierto?, hasta dónde llega nuestro máximo. ¿Cuál es la nota máxima de álgebra? 4, 5, ¿cuál es la nota? 6, y entonces cortamos en el 7. Vemos la nota máxima y ahí cortamos en el 7. Entonces, en el eje X, aquí colocamos, nunca se nos olvide, vamos a colocar el título atrás, para que ahí no nos va a caber. Ahí, acá. Aquí vamos a colocar el título del gráfico. Entonces aquí le colocamos el título, ¿cierto? Gráfico 1, gráfico 1, diagrama de dispersión, diagrama de dispersión, de notas de álgebra y cálculo de 10 estudiantes de ingeniería. De 10 estudiantes de ingeniería. Vamos a abreviarlo para que... Ay, de ingeniería. Hay siempre un título, ¿cierto? Y también uno cuando le haga en el R, uno igual le va a colocar el título, que eso lo vamos a hacer, ¿cierto? El viernes. Acá, en el eje X, uno coloca, ¿cierto? Acá serían las notas de álgebra, el eje Y.
Notas álgebra. Y uno siempre tiene que identificar, ¿cierto? En el eje Y, acá serían las notas de cálculo. Las notas de cálculo. Entonces, vemos ahí que el primer Profe. estudiante, ¿sí? No importa que en la nota de cálculo vaya de 3, 5, 4 y la otra vaya de 1, 2, 3. No, es que la corté ahí para que no se me... para el gráfico. Ah, ya, ya, Y ya. la Ok. corté, empecé en el 3.5, empecé como el mínimo 3.5 por la nota mínima que tiene, ¿cierto? Como en el diagrama de caja y bigote, ¿se acuerda cuando empezábamos como en el límite, casi en el borde del mínimo, para que no, ¿cierto? Comenzar del cero, no se nos agrande tanto el gráfico. Entonces acá tiene que ir siempre equidistante, o sea, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7. O va, ¿cierto? Comienzan del 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Así tiene que ir equidistante, ¿ya? Ok. Entonces, acá el primer individuo, ¿qué nota tiene? El primer alumno. Buscamos el primer alumno, ¿qué nota tiene? Entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace en sí los software? Eso. El primer estudiante dice que tiene un 2.5, ¿cierto? Y tiene un 4.8. El primer estudiante. Un 2.5 y un 4.8 en cálculo. Y ahí lo vamos haciendo. Ustedes me van dictando. Ustedes me dictan después el segundo individuo. 2.5, ¿cierto? Acá y un 4.8 por acá, ¿cierto? Entonces por acá hago el primer puntito, ahí. ¿Qué el segundo estudiante? ¿Qué nos dice el segundo estudiante? Un 6,5 y un 5,5. Un 6.5, Y un un 5,5. 6 y un 5.5. Por acá, un 6.5 y un 5.5. Aquí está, justito. Ahí da el segundo punto. El tercer estudiante. Un 5, 5 y un 6. Un 5.5 y un 6. Por acá el 5.5 y acá el 6. Acá. El cuarto estudiante. Un 3,5 y un 4,9. Un 3.5 por acá y un 4.9. Ah, aquí, casi me pasé. Un 3.5 y un 4.9. Ahí. El quinto individuo, el quinto estudiante. Un 6 y un 6, 5. Un 6 por acá y un 6.5. Un 6.5 por acá. Acá. Ahí. El sexto estudiante. Cuatro, 5 y 6,5. Un 4.5 por acá y un 6.5, ¿cierto? Por acá. Ahí. El séptimo estudiante. Un 3,4 y un 5,5. Un 3.4 por acá y un 5.5 Sí. por acá. El octavo estudiante. El octavo estudiante. Un 5,2 y un 5,4. Un 5.2 y un 5.4 por acá. El noveno estudiante. Un 5 y un 6,5. Un 5 y un 6.5 por acá. El décimo estudiante, el último, nuestro último estudiante. Un 4 y un 4,2. 4 y un 4.2. Entonces, ¿qué se observa en ese gráfico? ¿Se observa una tendencia creciente o se observa una tendencia decreciente? ¿Qué observamos en ese gráfico? En el diagrama de creciente, ¿cierto? Eso es lo que nos indica, ¿cierto? El diagrama de dispersión. O sea, ahí cuando nosotros más o menos visualmente,
sabemos que hay una tendencia creciente, o sea, a medida que aumentan las notas de álgebra, va aumentando también las notas de cálculo, ¿ya? Entonces, es solamente, el gráfico nos dice que observamos eso, ¿ya? Solamente, ¿cierto? Observamos que hay una tendencia creciente entre las dos, ¿cierto? Entre las dos calificaciones. Eso es lo que nos indica el diagrama de dispersión. Pero para cuantificar ahora el grado de asociación existente entre estas dos variables, se parte primeramente definiendo una medida denominada covarianza, ¿ya? Y la covarianza tiene la siguiente característica. En sí la covarianza, ¿cierto?, es como el numerador del coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, la característica que tiene, chiquillos, es que es positiva si la asociación es directa, ¿ya? Y va a dar un valor negativo si la asociación es inversa, ¿ya? Entonces, como le mostraba el gráfico anterior, que en sí, a medida que aumenta la variable X, disminuye la variable Y, como hicimos, ¿cierto?, el delante, una tendencia decreciente. Entonces ahí, ¿cierto?, ahí habría una asociación inversa. Y es cero si no hay asociación, o sea, la covarianza va a dar cero. Si es que no hay asociación, 0 dividido en algo, ¿cierto?, nos va a dar 0 también el coeficiente de correlación muestral. Entonces, la covarianza muestral entre X e Y está dada por la siguiente fórmula, ¿cierto?, teórica. Está compuesta, ¿cierto?, se llama S sub XY, o sea, la covarianza entre esas dos variables, y es la sumatoria de 1 hasta n de cada valor, ya, de la variable X menos el promedio de la variable X por el valor que toma la variable Y menos el promedio que toma la variable Y dividido en n menos 1, en el tamaño de muestra menos una observación. Entonces, desglosadamente, ¿cierto?, se puede también desglosar de esta forma, que es lo mismo, ¿cierto?, que nosotros tenemos ahí. Entonces, la covarianza entre estas dos variables nos indica si la posible relación entre ellas es directa o es inversa, ¿ya? Entonces, inmediatamente nosotros vamos a tener una idea de cómo es, ¿cierto?, esta relación, inmediatamente, con la covarianza. Si la covarianza es menor que 0, entonces existe asociación negativa entre X e Y, ¿ya? O sea, la relación sería inversa. Si la covarianza nos da 0, no existe asociación o relación entre la variable X y la variable Y. Ahora, si la covarianza nos da mayor que 0, nos da positiva, existe asociación positiva entre X e Y. Entonces ahí habría una relación directa, ¿ya? Entonces el signo, ¿cierto? El signo que tiene la covarianza nos indica entonces si la tendencia de la nube de puntos que tiene el diagrama de dispersión va a ser creciente o no, decreciente o decreciente. Como ustedes vieron las notas, ¿cierto?, había una tendencia creciente. Pero esta covarianza, ¿cierto?, no nos dice nada sobre el grado de relación entre las variables, ¿ya? Solamente nos indica si depende el signo, si la relación es directa, ¿cierto?, o inversa, o no existe asociación. Pero el grado, ¿cierto?, de relación, nosotros lo vemos a través del coeficiente de correlación. Pero antes de llegar al coeficiente de correlación, por paso, dice, obtenga un ejercicio ahí, obtenga la covarianza de las notas de los estudiantes en ambas pruebas, donde X, notas obtenidas por los estudiantes de ingeniería en la prueba de álgebra, e Y, notas obtenidas por los estudiantes de ingeniería en la prueba de cálculo. ¿Qué puede concluir? ¿Qué relación habrá? ¿Una asociación directa o una asociación inversa? ¿Cierto? Nosotros ya lo visualizamos con el gráfico, pero lo tenemos que calcular, ¿cierto? Ahí aparecen los cálculos, ¿cierto?, de cada valor restado su promedio, aparece de X de las notas de álgebra y aparece cada valor restado con su promedio de las notas de cálculo.
Ahí aparece la multiplicación, ¿cierto? Entre ambas columnas. Y tenemos, ¿cierto? Ahora que, ¿cómo tendríamos que calcular la covarianza? Díganme ustedes, ¿cómo tendríamos que calcular la covarianza? Tendríamos que sumar la última columna y dividirla en la cantidad total de datos menos. Bien, muy bien. Entonces acá la covarianza, ¿cierto? La covarianza entre X e Y, ¿cierto? O también escrita, ¿cierto? Como S sub XY. Entonces eso indicaría que es la sumatoria, ¿cierto? De I igual 1 hasta 10, de 1 hasta 10, de cada, ¿cierto? La última columna, que es X sub I, le restamos su promedio, le multiplicamos, ¿cierto? Cada valor de I, Y, y le restamos el promedio de I. Y a ello le dividimos n-1, ¿ya? n-1. Entonces acá n-1 dividido por 9. Entonces ahí tenemos que sumar todo. Súmenlo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da en el numerador? ¿O cuánto les da la covarianza? A mí me dio, la covarianza directa me dio 0,5546. Sí, 0,5547 te da aproximado. Sí. 0,55, muy bien, 47. Entonces, por tanto, ahí nos dio la covarianza. ¿Y qué nos indica entonces la covarianza? ¿Vamos bien con el diagrama de dispersión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos bien encaminados o no? Profe, disculpe, es que no entendí cómo lo resolví al final. Ya. ¿De dónde saqué ese 0,5547? Sí, es que me enredé. No hay problema, no hay problema. Borrémoslo. La sumatoria en el numerador, en el numerador ¿se entendió cómo sacamos el numerador? Acá. Acá ¿En la última o esa sí, que se ocupa? esta hay que sumar. Ah, ya. 1,6458 menos 0,1512 más 0,3738 más 0,7548 más 1,2788 menos 0,1012 más 0,0968 menos 0,1062 más 0,3588 y más 0,8418. O sea, ahí sumamos todo eso y en el numerador nos va a dar 4,992 en el numerador y lo dividimos por 9. Ahí. Nos da 4,992 y a ello lo dividimos por 9 y nos da un valor de 0, la covarianza 0,5547. Entonces, ello nos indica que la asociación, ¿qué tipo de asociación es? La asociación entre las notas, vamos a escribirla en la otra pizarra mejor, porque aquí me está quedando poco espacio. La asociación entre las notas de álgebra y cálculo, ¿cómo es? Directa. Directa, perfecto. La asociación entre las notas de álgebra y cálculo es directa. Entonces, por tanto, ahí ya tenemos nuestra covarianza, ¿cierto? Pero solamente la covarianza nos indica, ¿cierto? El tipo de asociación, si es directa o inversa, o si es cero, o sea, si no hay relación. Pero no nos dice el grado de relación, ¿ya? Y el grado de relación nos lo dice el coeficiente de correlación.
Entonces este coeficiente de correlación, ¿cierto? En sí, la covarianza es una medida de dispersión bivariada entre X e Y, ¿ya? Pero no está acotada. El coeficiente de correlación sí, lo acotamos entre ciertos valores, ¿ya? Así que la covarianza no nos indica el grado de asociación lineal, ¿ya? Solamente nos dice qué tipo de asociación existe, directa, inversa y nula. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, debido a que generalmente estas variables dependiente e independiente, ¿cierto? La dependiente, que es llamada la variable respuesta, o también llamada la Y, e independiente, que también es llamada la variable X, o la variable explicativa, poseen distintas unidades. Entonces, la interpretación no tiene sentido. O sea, nosotros podemos correlacionar, ¿cierto?, el peso y la estatura. Claro, por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Ver la relación entre el peso y la estatura? Sí, ambas tienen medidas diferentes, claro. El peso está en kilos, la estatura está en centímetros o metros. Por tanto, ¿cierto? Tienen unidades diferentes. O sea, las dos variables que nosotros vamos a relacionar van a tener algunas distintas unidades de medida, ¿ya? Entonces, por tanto, la interpretación no tiene sentido, ¿ya? Pero nosotros necesitamos un indicador de asociación, ¿ya? Que sea fácil de interpretar, que esté acotado, tiene que estar entre ciertos valores, ¿cierto? Y este indicador, ¿cierto?, es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Entonces muchas veces se quedan hasta la covarianza también. Entonces no calculan el coeficiente de correlación. Se quedan, en algunas investigaciones se quedan hasta la covarianza. Ven qué tipo de asociación hay, pero no ven el grado de relación. El grado de relación hay que verlo. ¿Cuánto es el grado de relación que tienen esas dos variables? Entonces, eso lo ve solamente el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo está definido este coeficiente de correlación, chiquillos? Está definido en el numerador, está la covarianza. Nosotros tenemos la covarianza y en el denominador tenemos, ¿cierto?, la desviación estándar muestral de la variable X o la variable explicativa multiplicada por la desviación estándar de la variable respuesta, por la Y, ¿ya? O por la variable Y, ¿ya? Entonces, por tanto, al calcularlo, ¿cierto? Nosotros al calcularlo, al tener la covarianza, la dividimos bajo las dos desviaciones estándar, bajo las dos multiplicaciones de las dos desviaciones estándar muestrales y obtenemos, ¿cierto?, el grado de relación. Entonces, este coeficiente de correlación de Pearson se denota por la letra R, ¿cierto? Los software estadísticos lo entregan inmediatamente como una R. R igual tanto, algunos software. Otros lo entregan con un valor, solamente con un valor. Otros lo entregan efectivamente con una letra R, que sí está denotado el coeficiente de correlación muestral, ¿ya? Entonces, este nos indica, ¿cierto?, si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente, ¿ya? Y R tiene el mismo signo que la covarianza. No va a cambiar el signo, chiquillos. Acá no cambia el signo de la covarianza. El grado de la... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, pero me perdí un poco en la parte explicativa de la sumatoria de R. Ya, vamos arriba. La parte explicativa de la sumatoria, ¿cierto? Lo que nos indica acá el coeficiente de correlación nos muestra la covarianza, aquí. La covarianza, ¿cierto?, es la sumatoria de cada valor multiplicado por X sub I menos N por el promedio de ambas variables, dividido en N menos 1. Eso queda, ¿cierto?, o lo mismo que calculamos delante, ¿cierto?, X sub I menos X por I sub I menos Y, que en sí es lo mismo, ¿cierto?, escrito. Aquí va la covarianza, esta es la covarianza. Y aquí, la raíz cuadrada de ¿quién? Esta es la varianza. La raíz cuadrada de la varianza ¿de quién? De X, de mi variable explicativa. Entonces la varianza, ¿cómo también la podemos abreviar? X sub I al cuadrado, le restamos el tamaño de muestra por el promedio al cuadrado. De esa forma también, ¿cierto?, que eso es lo mismo también que escribir X sub I menos el promedio elevado al cuadrado
sobre n-1. ¿Se recuerdan la fórmula de la varianza que ustedes la odiaron en la segunda prueba? Ustedes terminaron odiándola. Yo sentí el odio que les produjo la varianza teórica en ese ejercicio. Ustedes la odiaron, pero, ¿cierto? Así la calcularon. La variable, ¿cierto? Le restaron su promedio, la elevaron al cuadrado y le dividieron el tamaño de muestra -1. Entonces, de esta forma también la pueden encontrar, la varianza. Y de la otra variable también, I sub I menos el promedio de I sub I al cuadrado dividido en n-1. Esa es la varianza de la variable Y. Entonces, esto es lo que nos muestra acá la desviación estándar, la raíz cuadrada de ambas. La multiplicación, ¿cierto?, de ambas varianzas y después le sacamos la raíz cuadrada. O lo mismo escrito de esta forma. ¿Se entendió? Y acá el 1 sobre n-1 se fue, ¿cierto? Y quedó más abreviado, o sea, quedó más abreviado que ahora los numeradores. Para hacerlo como teóricamente, quedaron los numeradores arriba. Si ustedes se fijan, el n-1 se fue. 1 sobre n-1, ¿cierto? Se nos fue. Y ahí quedan, ¿cierto?, solamente los numeradores. La sumatoria de x sub i al cuadrado menos n por x barra al cuadrado por la sumatoria de i igual 1 hasta n de i sub i al cuadrado menos n i al cuadrado. Se nos fueron los denominadores, ¿cierto? Simplificamos y cada vez se nos va despejando y abreviando más, ¿ya? En sí, cuando nosotros tenemos base de datos gigante, que en sí la calculamos, ¿cierto? Tenemos un ejemplo que tengan una muestra ustedes de 100 datos, se vuelven locos, ¿cierto? Quedaron locos ustedes con la varianza de 29 datos, imagínense calculándola teóricamente. Por eso es que gracias a Dios, ¿cierto?, se construyeron programas estadísticos que nos ayudan, ¿cierto?, a resolver esta teoría tan larga, ¿cierto? Pero estos programas estadísticos tienen automatizados estos cálculos, estos cálculos muestrales. Entonces, todos estos cálculos, ¿cierto?, provienen, cuando nos lo entregan, proviene a través de estos cálculos, ¿cierto?, muestrales que ustedes aprecian y observan acá. ¿Sí? Profesora, Dime. cuando por ejemplo el R no tenga el coeficiente de relación, nosotros tenemos que crear la fórmula, o sea, nosotros tenemos que crear la varianza para cada uno de los datos y la... ¿Tú dices en el R para crear la función? Sí, cuando ¿En no el tenga, por RStudio? ejemplo, la fórmula, cuando no tenga la fórmula hecha, nosotros tenemos que realizarla. No, está el comando listo. Sí, está el comando listo. Alégrense, está el comando listo. Sí. Para los gráficos hay que descargar unos paquetes. Ya, pero para el coeficiente de correlación está listo el comando. El corre. Llegar y corre. El comando corre. Llega y corre el coeficiente de correlación de Pearson en el RStudio. Así que no tienen que programarlo mediante una función ni nada. Así que no se preocupen. El coeficiente de correlación ya tiene el mismo signo que la covarianza. O sea, no pueden tener signos distintos, ¿ya? Entonces, por tanto, la covarianza, si es positiva, el coeficiente de correlación va a ser positiva. Entonces, inmediatamente vamos a saber, ¿cierto?, qué tipo de relación tiene con la covarianza, si es directa o si es inversa. Y cuando nosotros calculemos el coeficiente de correlación, vamos a ver si efectivamente qué grado de relación negativa, si la covarianza es negativa, ¿cierto? Y si es positiva, qué grado de relación positiva hay entre esas dos variables. Lo importante acá es que R, el coeficiente de correlación, chiquillos, R, que es llamado el coeficiente de correlación muestral, ve solamente si hay relación lineal entre dos variables. No nos sirve para otro tipo de relaciones, cuadrática, logarítmica, etc. Ya solamente ve la relación, si existe relación lineal, nada más que eso, ¿ya? Entonces, para aplicar un modelo de regresión lineal, porque si no hay relación lineal, nos va a dar 0. Entonces ahí no hay relación lineal entre las dos variables. Entonces acá nos sirve para ver otro tipo de relaciones. Entonces, por tanto, este coeficiente de correlación es importante, ¿cierto?, para ver
y para construir, ver qué grado de relación tiene. ¿Ya? Entonces, dime. No, lo siento, es que tengo una duda en el primer punto de esa misma, de ese mismo tiempo. Dime. El primero que dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson de dos variables denotada por R nos indica si los puntos tienden a una tendencia a disponerse alineadamente. Pero Sí, ¿se refiere a las dos variables? a las dos variables, claro. Entonces, ahí nos indica si esos puntos que los que nosotros hicimos en las notas, ¿cierto? Tienen una tendencia a ser alineadamente. O sea, va a existir cuando nosotros hagamos ajustemos una recta de regresión, ¿cierto? La recta de regresión tiene que pasar por la mayoría de los puntos. Por la mayoría de esos puntos tiene que pasar la recta de regresión. Entonces hay una tendencia a disponerse alineadamente, o sea que la línea de la recta pase por la mayoría de todos esos puntos. Eso debe indicarnos, ¿cierto?, ese coeficiente de correlación. Nos indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente. Los puntos del diagrama, ¿ya? ¿Ahora quedó claro? Sí, o sea que si el coeficiente de relación se vuelve más pequeño, todos los puntos tienden a como formar una línea, como si fuera una recta. Cuando es pequeño, ahí va a indicar que hay una baja relación, entonces se nos va a formar como una nube de puntos. Yo les voy a mostrar acá, aparecen varios gráficos que ustedes van a ver y los vamos a identificar. Hay varias simulaciones. Aquí abajo yo les voy a mostrar. Vamos a ver antes las propiedades. ¿Qué propiedades tiene este coeficiente de correlación muestral? Es adimensional, no tiene unidades físicas. Y tiene, ¿cierto? Vive entre -1 y 1. Por tanto, ¿puede darles un valor negativo? Claro, por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Puede darle un valor positivo? Claro, o sea, entre más cercano a 1, ¿cierto? Más fuerte va a ser la relación lineal que hay entre esas dos variables, una relación lineal positiva. Mientras más cercano a -1, ¿cierto? Más fuerte va a ser la relación lineal negativa que hay entre esas dos variables, ¿ya? Si las variables no están correlacionadas, el coeficiente de correlación muestral va a dar 0, ¿ya? Si la relación lineal es perfecta, que eso no ocurre, no ocurre, ¿cierto? Si la relación lineal es perfecta, entonces va a ser el coeficiente de correlación muestral va a dar 1, exactamente 1. Si es perfecta, ¿cierto? Si es positiva, perfecta. Si es, ¿cierto? Negativa, ¿sí? Pero usted dice que es casi imposible que dé sobre 1. Tiene que dar como No, máximo. no da sobre 1. No, el coeficiente de correlación es acotado, vive entre -1 y 1. Ah, Entre ya. eso, sí. No vive, no nos da mayor que 1. ¿Ya? Entre más cercano, va a dar bien cercano a 1, pero lo máximo que va a dar es 1. Si es que nos da 1, ¿cierto? O a lo más nos va a dar 0,999, ¿cierto? Si es fuerte la relación, ahí indica que hay una relación fuerte positiva, ¿cierto? Y si nos das menos 0,999, hay una relación cercana a -1, una relación fuerte negativa que hay entre esas dos variables, pero no se excede, ¿ya? O sea, no nos va a dar un coeficiente de correlación -1,23, ni nos va a dar 1,2, no, ¿ya? Nunca va a ocurrir eso. Si Profe, ocurre, ¿eh? eso es porque es una razón, ¿cierto? Esa vive entre esas dos variables, o sea, es como en sí, claro, en sí, claro, se podría tomar como eso, como una razón, porque lo que en sí nosotros queremos ver, ¿cierto? Es la relación que sea si es más cercana a 1, indica que hay una fuerte relación. Entonces lo que andamos viendo el grado, entonces como andamos viendo el grado, ¿cierto? Entre más se acerque a 1, hay una relación fuerte positiva. Entonces, si el coeficiente de correlación da bajo, ¿cierto? Bajo 20, bajo 0,2, ya el diagrama de dispersión, ¿cierto? Vamos a encontrar ahí una nube de puntos, bajo. Casi no hay relación ahí. Entre 0,2 y 0,399, ¿cierto? Encontramos relación baja entre esas dos variables.
Y entre 0,4 a 0,599 podemos encontrar una relación moderada, ¿cierto? De 0,6 a 0,79 o 799 podemos encontrar una relación intermedia. Todo estoy hablando en positivo y también en forma negativa si diera negativo, ¿ya? Y ya sobre 80, ¿cierto? Existe una relación, ¿cierto? De 0,8 a 0,999 existe una relación fuerte y positiva. Y las mismas, ¿cierto? Las mismas categorías tanto para lo negativo. Entonces, eso indica, ¿cierto? Lo fuerte que están relacionadas, ¿cierto? O lo débil, la relación débil que pueden tener, el grado. Entonces, cuando nosotros acá veamos las observaciones atípicas, entonces acá cuando nos indica este diagrama, ¿cierto? Esta explicación nos indica que hay una relación inversa perfecta cuando nos da -1. Cuando no hay relación, nos da 0. Las variables, ¿cierto?, están incorreladas. Y cuando, ¿cierto?, da 1, ¿cierto?, o cercano a 1, hay una relación casi perfecta, positiva, una relación positiva casi perfecta entre las dos variables. Entonces nosotros ahí debemos, acá yo les muestro en este diagrama, aparecen las correlaciones interactivas. Entonces aquí en estas simulaciones ustedes pueden observar, aparece una variable, ¿cierto?, independiente y una variable dependiente con un coeficiente de correlación muestral de -0,999. Ahí ustedes, ¿qué aprecian del primer gráfico? ¿Qué se observa ahí? Hay una relación casi perfecta, negativa, ¿cierto? Hay una relación lineal negativa casi perfecta. Está cercano a -1. ¿Qué nos indica el segundo? ¿Cierto? Ahí -0,990. Ahí ya está, ¿cierto? No está tan casi perfecta, ¿cierto? Pero ya cada vez más ustedes van observando la nube de puntos, que ya se está alejando un poco de la recta. Si ustedes ven acá, -0,95. Sigue siendo, ¿cierto?, una relación alta negativa, pero ya la nube de puntos, ¿cierto?, se está un poco dispersando, si ustedes se dan cuenta. -0,90 sigue siendo fuerte, ¿cierto? La relación negativa que existe. Y ahí está la nube de puntos. El coeficiente de correlación de -0,80. Ahí estamos casi en el límite, ¿cierto?, de lo alto. Y ahí todavía se sigue observando, ¿cierto?, casi de que existe una relación alta, ¿cierto? Hay una relación lineal negativa alta. Y acá -0,6, ¿cierto?, que hay una relación intermedia, hay una relación negativa intermedia. Se observa ya la nube de puntos, ¿cierto?, cada vez más dispersa unas de otras. Con -0,30, con el coeficiente de correlación, ya -0,30, ¿cierto?, hay una relación, se observa que hay relación baja. Ya la nube de puntos se observa como una nube de puntos que no se observa mucho si hay relación, ¿cierto?, entre esas dos variables. Pero de haberlo, hay una relación, ¿cierto?, baja entre esas dos variables. Entonces, de esa forma nos va a dar el diagrama de dispersión. Aquí ya no hay relación. Se observa así la nube de puntos sin tener ningún comportamiento definido. Se distribuyen, ¿cierto?, alrededor del 0 sin tener ningún patrón definido. Entonces se observa ahí la nube de puntos sin tener ninguna alineación. Entonces ahí no hay asociación lineal entre esas dos variables. Y aquí, ¿cierto?, menos. 0,010, ¿cierto? No hay relación entre esas dos variables. Se observa también la nube de puntos observada, ¿cierto?, entre esas dos variables que se distribuyen alrededor del 0 sin ningún patrón definido, sin ningún comportamiento definido. Entonces no se ve alineación, que hay ninguna alineación. Acá, ¿cierto?, 0,3, ahí se va observando una relación pero bastante baja. Una relación baja que hay entre la variable X e Y,
0,60, ¿cierto? Acá ya se va observando una relación, ¿cierto? Intermedia. Se va viendo ya que se observa una tendencia, una alineación, una tendencia a alinearse. Entonces ahí se va viendo, ¿cierto? Que a medida que va aumentando X, también aumenta Y, pero es una relación que hay, ¿cierto? Intermedia, lineal positiva intermedia entre esas dos variables. 0,8, acá se observa, ¿cierto? Que es alta. La relación es alta entre X e Y. Se observa tendencia lineal, ¿cierto? Que a medida que va aumentando X, va aumentando, ¿cierto? La variable Y. Y acá, ¿cierto? Cada vez va siendo más perfecta. 0,9 ya se va acercando, ¿cierto? A 1 y va siendo la relación positiva casi perfecta en cada uno de estos coeficientes de correlación. Entre más cercano a 1, ¿cierto? Más ustedes van viendo que hay en el gráfico de dispersión ya va teniendo, ¿cierto? Una forma casi perfecta, o sea, los puntos pasan todos por la recta. 0,999, ¿cierto? Ahí nos da casi perfecto, o sea que la recta pasa por casi todos los puntos. Entonces ahí ya indicamos, ¿cierto? La relación casi perfecta. Entonces, ustedes, o vamos a calcularlo juntos, ¿cierto? Vamos a calcularlo juntos. Dice, obtenga el coeficiente de correlación de las notas de los estudiantes de ambas pruebas. Entonces acá, ¿qué puede concluir? Delante calculamos la covarianza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para terminar el ejercicio 1? ¿Cómo tenemos que encontrar ahora el coeficiente de correlación? Tenemos la covarianza, ¿cierto? Lo más largo. Y después, para encontrar el coeficiente de correlación, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a la pizarra. Nos dan la desviación estándar, ¿cierto? Nos dan la desviación estándar de las notas de álgebra y también nos dan la desviación estándar de las notas de cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que completar ahí el diagrama el coeficiente de correlación? Perdón. Vamos a llamarlo R. ¿Cómo lo completamos ahí en el ejercicio? Sería la covarianza entre X e Y sobre la desviación estándar de X multiplicada por la desviación estándar de las notas de cálculo. ¿Cuánto nos dan en el numerador, chiquillos? En el numerador nos da... ¿Se me fueron? La covarianza arriba en el numerador. Sí. 0,55 47. 47. ¿Y qué tenemos que anotar acá en la desviación estándar de las notas de álgebra? ¿Cuál es? ¿Cuál es la desviación estándar de las notas de álgebra? $1,2618. 1, muy bien, 2618. Multiplicado por... 0,7983. Exacto, 0,7983. Y nos da entonces un coeficiente de correlación de ¿cuánto? Si nosotros lo multiplicamos, 0, ¿El R, profesora? sí, el R, el coeficiente de correlación, 0,496. no, 0,55. 0,55. ¿Llegaron a 0,55? 0,5508. Sí, cortémosla en 0,55. Entonces ahí, ¿qué nos indica entonces ese coeficiente de correlación? ¿Cómo es el grado? Por tanto, El bajo es como una nube,
pero con relación directa. El grado de relación, ¿cierto? Es positivo lineal moderado. Positivo lineal moderado entre las notas de álgebra y de cálculo. Entre las notas de álgebra y cálculo. A medida, ¿cierto?, que va aumentando las notas de álgebra, también, ¿cierto?, va aumentando las notas de cálculo. Entonces, la relación, ¿cierto?, 0,55, existe una relación, ¿cierto?, positiva moderada, un grado de relación positiva moderada entre las notas de álgebra y cálculo de los 10 estudiantes de ingeniería. De los 10 estudiantes de ingeniería. ¿Ya, chiquillos? Entonces, el ejercicio 2, ustedes se van a quedar trabajando en el ejercicio 2, en este trabajo autónomo. Y el trabajo nos dice, el ejercicio 2, nos dice, para estudiar la relación entre los ingresos de un profesional, Y medido en 100 miles de pesos, y el puntaje en la PSU, X, ¿cierto?, la variable explicativa, que obtuvo para ingresar a la universidad, se han seleccionado al azar 8 individuos y los datos son los que aparecen a continuación. Entonces ahí ustedes van a calcular, ¿cierto? En sí, ¿cierto? Desarrollenlo, si les dan los mismos resultados, se calculó la covarianza y nos indican, ¿cierto?, según la forma de la covarianza, que es directa, positiva, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta el puntaje en la PSU, también aumenta el ingreso. Entonces, por tanto, con los datos anteriores, encontrar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿cierto? El coeficiente de correlación de Pearson nos dio que es 0,928 o 0,93 si lo queremos aproximar, ¿cierto? Lo que indica que existe relación entre el puntaje de la PSU y el ingreso, o sea, de forma directa y casi perfecta, ¿cierto? Está cercano a 1 el coeficiente de correlación. Entonces ahí dibujen el diagrama de dispersión, ¿cierto? El diagrama de dispersión les va a dar, ¿cierto?, lo que observan en conjunto con el coeficiente de correlación. Dibujen el diagrama de dispersión y vean, ¿cierto?, que les va a quedar con una tendencia lineal, ¿cierto?, creciente. A medida que aumenta el puntaje, aumenta también el ingreso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vuélvanlo a resolver este ejercicio, resuélvanlo. Si les da lo mismo, me consultan cualquier duda por el chat. También les dije ejercicios. Vayan desarrollándolos como trabajo autónomo en esta horita hasta las 16:35 y ahí para que no se les olvide, ¿cierto? Vayan ejercitándolo inmediatamente para que, ¿cierto?, la materia no la vayan perdiendo, no perdamos el hilo, no vayamos perdiendo el hilo, ¿ya? Así que, ¿alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Quedó claro? ¿Está clara la materia? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Ya. Yo tengo una Entonces, duda, pero no es de la tarea. ¿qué tarea? Ah, ¿de la 2? ¿Del ejercicio 2? Y mi duda es, ¿cuál es la fecha de la PAF de análisis de datos? El 19 de agosto. Vale, profe, gracias. Sí, el miércoles 19 de agosto es la PAF o el examen. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere, a las 10:50 en el laboratorio, en la clase de laboratorio. Cuídense Profe. mucho. ¿Sí?
¿A dónde iba a subir las notas? Todavía no las tengo. Estoy en eso. Sí. En el Simbad les va a aparecer como cuarta nota. En la cuarta nota son las notas de la prueba 2. Hasta el momento Ya, sí, gracias. hasta el momento tienen 3. Cuando le aparezca la cuarta, va a ser la nota de la prueba 2. Pero tenerla esta noche, si no mañana. Ya, chiquillos, sí que nos estamos viendo el viernes, si Dios quiere, a las 10:50. Cuídense mucho. Igualmente, profe, muchas Igual gracias. profesora. Ya, chao. Chao, profesora.